Más detalles que tenemos desde el Palacio de la Moneda. Hay una situación bien preocupante, Francesco, porque habíamos arrancado normalmente esta semana, pero fue esta mañana cuando funcionarios de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en Antofagasta notan algo extraño dentro de su oficina. Claro, cómo no, habían robado computadores desde su interior. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos llegaron hoy en la mañana y notaron que estaba todo desordenado. Principalmente se dieron cuenta con qué, con el refrigerador abierto, y dijeron, esto está raro, esto está extraño, y comenzaron a recorrer todas las dependencias de la oficina de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en Antofagasta. Desde allí sustrajeron 6 computadores. Ahora, las autoridades dicen que está toda la información respaldada y solo información administrativa, por lo tanto no tendría de alguna u otra manera relación con toda esta conversación. Pero sigue siendo total y completamente llamativo el nuevo robo de computadores nuevamente en reparticiones del Estado, Francesco. ¿Hay una fijación con los computadores públicos? Uy, debe tener una tecnología de punta. Yo creo, po. Sí, y todo respaldado. Siempre está respaldado. Ya. ¿Cómo lo ve usted, alcalde de Carter? Bueno, los sobrinos ahora tienen sucursal en todo el país, parece, ¿no? Porque no nos vamos quizás a quién suplantaron esta vez. Yo encuentro que es lamentable lo que estamos viviendo. Las explicaciones que acabamos de escuchar, este señor le falta que le mande un pescado envuelto en diario a la niña y va a decir que significa otra cosa. Todos sabemos que cuando utilizó la palabra colombianos era una amenaza de muerte. Eso significa. Y la verdad que más allá de que sea efectivo o no, más allá de que se vaya a querellar por injuria y calumnia o porque le grabaron la conversación, esta es una práctica que es muy nociva. Sí. Entonces, el llamado nuevamente, con respeto, pero con harta firmeza al gobierno, es que ordene sus cuadros. ¿Cómo llegan a tener un vocero de gobierno que tiene estas prácticas? Si esto es lo realmente que desmoraliza y que desanima mucho hacia el futuro. O sea, es la oportunidad no solamente de remover a este señor que lo removieron, sino hacer una pasada en el listado, qué tipo de voceros tienen en las regiones, qué tipo de representantes del presidente de la República. Este es el representante del presidente. En términos de vocería, es el representante del presidente. Ya, pero... y que use este lenguaje y trate de presionar a una persona para que deje de denunciar o revele antecedentes que son relevantes para una investigación penal, son de una gravedad brutal. Y de nuevo, haciendo la mirada larga, tratando de colaborar en una mirada de mucho más largo plazo. El que se daña finalmente no solo el presidente Boric, es el sistema político completo. El cargo de presidente de la República es tan importante para todos los chilenos que este tipo de funcionarios se empiezan a instalar en la práctica política es fatal. El día de mañana pueden cambiar, podemos tener un presidente o una presidenta, pero si llegamos a tener funcionarios de esta naturaleza, el que se arruina es el país. Y esto se tiene que terminar ahora. Por eso es tan urgente que el presidente tome medidas concretas, partiendo, aunque Mauro no está de acuerdo, por Giorgio Jackson, que es el rostro más evidente de esta crisis institucional que está viviendo el gobierno de Chile. Alcalde Tamayo, cuando nos enteramos de este robo de computadores desde la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se suma lo que pasó ayer con el robo de computador, el computador personal del jefe jurídico del Ministerio del Interior, y sabemos que en el computador personal siempre hay muchas cosas también igual de trabajo, que es muy difícil separarlo absolutamente. Sí. Pero bien, ahí nos vamos a saber y probablemente también tiene información respaldada. ¿A usted le llama la atención? ¿Le hace ruido que pasen estas cosas, o de verdad tenemos que creer que son computadores muy ultra sofisticados, que los delincuentes tienen una fijación con esto? Por cierto que es llamativo, es muy extraño. Y yo preguntaba si es que estaban muy caros los computadores, porque es extraño, no se roban otra cosa, no se roban, no sé, muebles, no se roban, no sé, escritorios, sino que computadores. Quizás son notebooks que son fáciles de mover, pero efectivamente se está ocurriendo, y vemos que en distintos ministerios se comienza a hacer una práctica habitual. Yo, fuese subsecretario, mando a encadenar todos los computadores, pues, mando a extremar las medidas de seguridad hoy día para evitar que esto ocurra, porque efectivamente, afortunadamente, se han encontrado los responsables, o parte de ellos. Pero ¿cuál es la sensación? Que el Estado no es capaz de cautelar sus propios bienes, que son bienes de todos los chilenos y chilenas. Entonces, claramente ahí tenemos una debilidad y esperemos que encuentren quién está detrás. Es que eso es lo raro, porque son tantos los robos de computadores en reparticiones públicas que uno puede decir, al menos aumentaron la seguridad o cambiaron los protocolos, pero resulta que, suponiendo que aumentó la seguridad, se siguen robando estos computadores. Quizás no ha mejorado la seguridad. Tiendo a pensar que se siguen robando, porque ya es como todas las semanas hay 1 o 2 robos, todas las semanas. Pero entonces, ¿qué hace que alguien tome un riesgo tan alto? De ir a meterse en una repartición pública de esta naturaleza. Asumiendo un riesgo mayor. Un riesgo elevadísimo a robar un computador que es bastante inútil, porque el valor residual que tiene un computador es muy poco. Los ladrones que roban joyas, dinero en efectivo,
cosas que se pueden reducir, obtener una gran renta en el mercado negro. Hay más medidas de seguridad que en otro lugar. ¿Se ha instalado, por ejemplo, para poder sacar recursos? Es muy probable que eso sea. Y yo, lamentablemente, y esto es lo que a mí me desmoraliza como persona, más que como alcalde, como político, me desmoraliza como chileno. Probablemente lo que estamos viendo es una etapa más de una larga telenovela de escándalos que nos vamos a encontrar en el camino. Y por eso tal vez hay reticencia a cortar cabezas de verdad en el gobierno. Porque nos vamos a enterar quizás de qué chat en el futuro, de qué diálogo en el futuro, con qué lenguaje y con qué amenazas de por medio. Porque de nuevo, ¿qué hace que un señor que es el vocero del presidente de la República se permita decirle ten cuidado con los colombianos? ¿Qué hace que en un gobierno se vayan a meter a los ministerios, se roben los computadores? ¿Qué hace de que desde la cárcel de Puente Alto un delincuente primerizo trate de suplantar al ministro de mayor confianza del presidente de la República? Son demasiados riesgos y es demasiado evidente que es otra cosa la que andan buscando. Bueno, si el fiscal nacional lo decía, ¿no? Delitos comunes, pero esto no es común. Sí. Hay algo allí, algo está detrás de todo esto. Alcalde, ¿qué mecanismo, cuál sería la estructura bien en simple que usted piensa que se está utilizando ahora? Básicamente lo que yo dije al principio. Yo creo que aquí hay una definición política del Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, de construir una estructura paralela que les va a permitir sobrevivir si el día de mañana pierde las elecciones. Ya, sacándolo a través de fundaciones ideológicamente falsas. Finalmente teniendo fundaciones que les va a permitir tener empleados a sus cuadros cuando no tengan cargos en el gobierno y poder controlar los territorios. Ellos le llaman territorios finalmente a saltarse la voluntad democrática expresada en un voto. ¿Qué significa esto, Priscila? La gente en Chile, hace más de 100 años, va, vota cada 4 años y cambia sus autoridades, un alcalde, un senador, un diputado. Esta gente que viene del mundo del Podemos en España sostiene que el voto no es necesariamente la única forma en que el pueblo se expresa. También se expresa a través de las organizaciones sociales, que son grupos de presión, una lógica harto fascista al final del día. Te saltas la voluntad democrática electoral tradicional del voto por organismos de presión, que son las organizaciones territoriales. ¿Tú cómo las controlas? Con estas fundaciones. Y tú tienes un conjunto de empleados que fueron ministros, subsecretarios, después se pasan al otro lado del mesón, y quedan como funcionarios de estas organizaciones territoriales. ¿Pero es una estructura paralela al Estado? Les permite sobrevivir. Lo dice Íñigo Errejón en esa charla, que está disponible en redes sociales. Nos va a permitir sobrevivir en el invierno. Cuando perdamos las elecciones, nos quedamos afuera del gobierno, pero seguimos teniendo poder territorial en la Junta de Vecinos, en el Club Deportivo, en la organización cultural. Esa es la lógica del fondo. Dice usted. Pero desde luego, porque tienen que sobrevivir. Y esto es una lógica, honestamente, digna de Mussolini. Mussolini lo inventó en los años 20. Los fascistas en Italia no creían tanto en el poder electoral. Lo que a ellos les importaba era controlar los sindicatos, las organizaciones territoriales y desde ahí tener el poder para siempre. Mira, yo discrepo un punto. Es posible, yo no he escuchado estas declaraciones de Íñigo Errejón, no voy a hacer ningún punto sobre eso, pero a mí, ¿qué me cuesta entender? Hoy día en el país existen miles de juntas de vecinos, organizaciones territoriales, y si algo no hacen es autofinanciarse. Gente que trabaja por cero. O sea, yo no conozco un presidente de junta de vecinos que cobre por su pega. Entonces, las organizaciones territoriales que están definidas por la ley de junta de vecinos, organizaciones comunitarias, administran los bienes, hacen asambleas, ven el desarrollo de sus territorios, pero no son financiadas. Y si no son las juntas de vecinos, sino que son fundaciones. Habitualmente las fundaciones se benefician o se financian por el aporte que hacen las personas o el Estado. Entonces, si van a estar fuera del poder del gobierno, ¿quién los va a financiar? Pues entonces, ahí se me cae la tesis, pero efectivamente reconocer a todos estos dirigentes que por cero se sacan la mugre todos los días. Sí, pero cuando tú tienes 15.000 millones de pesos distribuidos, la cifra en la que estamos en este minuto, señalada por la Contraloría, 15.000 millones de pesos te permite vivir una buena cantidad de años. Y de que se trata no es controlar... Están haciendo un colchoncito. En el fondo, tú creas la organización Fundación por el Nuevo Bío Bío. Supongamos que pongámosle ese nombre. Y tú desde ahí controlas las juntas de vecinos, los clubes deportivos, les regalas camisetas, los asesoras y haces oposición desde ahí. No haces desde el partido político, la haces desde la organización no gubernamental. Es más robusta. Es más robusta, tiene una cosa ideológica mucho más potente y te permite recaudar recursos desde el Estado como una ONG. Si estás en el gobierno, ese será el gobierno el que te entrega la plata. Si estás en la oposición, resistes durante el periodo con la plata que lograste acumular con estas subvenciones.
Por eso es súper importante, como lo decía Mauro, que los alcaldes y los gobernadores sean particularmente celosos en las subvenciones que van entregando. Y por eso era tan importante, Priscila, los 2 años de antigüedad. O sea, el que se hayan alterado estos 2 años de antigüedad es lo realmente grave. Porque ¿quién podría discutir que Techo para Chile, María Ayuda, los bomberos, tienen una larga tradición que nadie podría poner en duda que se van a convertir en una organización política? Pero cuando aparecen estas organizaciones de fachada, que decían, mire, yo necesito 250 millones para enseñarle a los vecinos cómo usar la banca de su plaza, estaban destinados para otra cosa. Y eso es lo profundamente grave. Es un modo operandi, creo yo, que ni siquiera tiene que ver con enriquecerse para comprarse calzones como la señora que acabamos de escuchar hoy día en la mañana, pero sí tiene que ver con contratar amigos, militantes de partido y sobrevivir al invierno. Esto es lo realmente grave y lo que tiene que terminar urgentemente. Sí, mira, es que yo insisto, cada jefe de servicio, entre los alcaldes y alcaldesas, tenemos que suponer que algo está mal ocurriendo. No suponer que está todo fantástico, que están todos los procedimientos bien. Y siempre estar cautelando y poniéndose más complejidades. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día un sistema de asignación de comodatos, espacios físicos, sedes. Habitualmente los alcaldes y alcaldesas, ¿qué hacen? Usted que es amigo mío, usted Priscila, a usted va. Sin trámite ni concurso ni nada. ¿Qué hemos hecho en Cerro Navia? Llevamos 6 años, concursos públicos. Hoy día, cualquier ciudadano, independiente si es amigo o no del alcalde, son bienes públicos. Sí. Puede postular un proyecto y decir, yo voy a hacer A, B y C. Se adjudica y nosotros después cautelamos que haga A, B y C. Puede hacer D y E, pero A, B y C tiene que hacerlo. Si no, de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene que haber transparencia, fondos concursables, lo mismo. Y yo sí tengo un punto en torno a la antigüedad, por ejemplo, y un tema que ha hecho mucho la Florida, cerrar pasajes. Se formó un comité de seguridad de un pasaje. No le voy a pedir que espere 2 años. Claro. Porque ellos quieren cerrar hoy día. Se organizan, juntan, el municipio apoya un poquito. Pero por eso la antigüedad, yo creo que son para estas grandes transferencias, pero no caer en el extremo de impedir que vecinos que se organizan realmente le veamos impedido, ¿verdad? Es que hablamos de mucha plata. Aquí, de verdad, son demasiado los ceros y que probablemente perdemos las proporciones cada vez que nos vamos enterando de más y más casos. Esos 50.000 millones de que se hace referencia en esa conversación. Sí, quedó en el aire. Quedó en el aire, pero a mí me llegó información... no confirmada, pero me llegó información de gente del Biobío que son 50.000 millones los que se entregaron al sector privado en la Gobernación Regional de Biobío. Ese sería el monto. Lo voy a confirmar, pero de ser así, estamos hablando de una burrada de plata impresionante. Mira. Por eso cuesta mucho entender, digamos, que las reacciones no se hagan, digamos... O sean tan tibias. Claro. Y eso es lo que llama la atención, porque uno espera que si esto está